Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Bienvenidos a Club de Lecturas, la sesión número 278. Hoy vamos a empezar una nueva lectura, Cómo piensa el mundo, historia global de la filosofía, con la moderación de Magdalena Plosikiewicz desde, eh, recuérdame el nombre de Desde ella, San Pera de Ribas, es un pueblo San pequeñito Pere de al Río, sur de Barcelona. al Sí, sí, sur de sí. Barcelona. Bueno, estamos encantados que vuelvas, Magda, sobre todo con un libro así. Bueno, y para que todos los que nos siguen por las miles de redes, pues digamos brevemente los nombres y desde dónde nos conectamos y ya te paso la palabra. Empezando por Enzo. Enzo Faúndez desde Salto, Uruguay. Un gusto volver a ver a Magda moderando. Muy bien. Taylor. De los Estados Unidos en Florida. Muy Mira, bien. Perfecto. bienvenida. Magda. Yo No me me has dicho. conecto desde un pequeño pueblo al sur de Barcelona que se llama Sant Pere de Ribas, o sea, Cataluña, España. Muy bien. Ela. Yo de Santiago de Chile, Sudamérica. No sé qué más decir. Ya. Perfecto. Ana María Camarero. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Yo me conecto desde Torrelodones, en Madrid. Perfecto. Bueno, ya que se está conectando Orlando, mientras tanto yo soy Jorge, me conecto desde Galapagar, España, Madrid. Y Orlando, no sé si nos escuchas, justo entras a tiempo para decirnos desde dónde te conectas. Orlando, Viste que la tecnología Hola, es el ¿cómo terror. están? ¿qué tal? Desde ¿Cómo Hola. Colombia, estás? Pereira. Desde Colombia, Pereira. Perfecto, genial. Bueno, pues creo que estamos muy equilibrados, ¿no? Somos cuatro de Europa, tres de allí, bueno, ahora cinco de Europa, tres de Sudamérica. Vale, pues nada, te paso la palabra. Bueno, Paco Romero, Ahí está Paco. Ujú. ¿qué tal, Paco? ¿Desde dónde Me falla el ordenador. Estoy estábamos? de Torre Pacheco, Murcia. Perfecto. Bueno, pues nada, te paso la palabra, Magda, todo tuyo. Fantástico. Muchas gracias, Jorge. Aquí estamos ante este fantástico libro de Julian Baggini, que es un filósofo anglo-italiano, aunque yo creo que más anglosajón que italiano, que es un gran divulgador de filosofía, digamos un poco el equivalente inglés a nuestro Eduardo Infante, que tuvimos aquí en el Club de Lecturas también, Ujú. porque Julian Baggini trabaja mucho en las redes sociales, tiene su blog, o su microblog, entonces, aparte de ser profesor de filosofía de la Universidad de Kent y autor de muchos libros, es un gran divulgador de la disciplina. Ya lo habéis visto tanto en el libro, si habéis leído la breve historia de la verdad que leímos hace un par de años, como este, es un estilo muy sencillo, muy ameno, nada técnico, ¿no? Es más bien un ensayo. Por lo tanto, bueno, pues ha sido como habéis podido disfrutar, pues un libro realmente rico, muy rico en contenido, pero a su vez explicado de una forma bastante sencilla. Julian Baggini, gracias a esto que no sea, bueno, abarca diferente variedad de temas dentro de la filosofía, tanto la identidad personal, como temas éticos, habla bastante de ateísmo, también es historiador de filosofía, es especialista en epistemología, dedicó este ensayo que hemos leído a diferentes conceptos de la verdad y en este caso se adentra en un territorio muy poco tratado en la filosofía en general, que es una especie de antropología, ¿no? O filosofía comparativa, o intentar entender las otras culturas filosóficas no occidentales. Como él mismo dice, se les presta muy poca atención y parece ser que la palabra filosofía connota todo lo que es el pensamiento occidental, ¿no? Y no es así. Entonces empecemos por un poco la sinopsis o las preguntas que yo diría que quizás podemos extraer como claves del libro. Si somos conscientes que de lo que
que lo que no tiene significado o lo que no está o lo que no se materializa, es decir, unos vacíos, también tienen cierta relevancia, algo a lo que realmente no dedicamos tiempo porque aparentemente no existe, pero repercute y tiene una carga de significado. Sabemos que se puede construir un discurso aparentemente incoherente en términos binarios, pero significativo y esclarecedor para los que no entienden el mundo de la manera no dual. Es decir, que nosotros estamos muy permeados por lo que es la lógica binaria, verdadero o falso, y no necesariamente es una lógica que rige en todas las culturas, si bien ciencia y el discurso se basa absolutamente en ella, pero hay otros valores o otros discursos fuera del ámbito occidental y fuera de lo que es el ámbito científico que no hacen uso de la lógica verdadero o falso de los unos y ceros, ¿no? Podemos finalmente, el tercer pilar de la reflexión de Bajini, aparte de si podemos imaginarnos un mundo no dual o si podemos descubrir lo que es el significado de lo que no existe, pues el tercer eje es si podemos imaginarnos una convivencia social armoniosa, digamos, que no está basada en los valores democráticos y la libertad individual. Si podemos imaginarnos este tipo de la convivencia, pero no como una sociedad basada en coerción y sumisión y violencia, sino pues en otro tipo de valores y otro tipo de estructuras sociales. Y somos capaces de pensar que la democracia no es el único paradigma posible. La filosofía en el mundo occidental, aunque todavía persiste y estamos aquí hablando de ella, y está percibida fundamentalmente como un discurso intelectual carente de contenido o quizás válido para hacer de introducción en unos programas pues, de autoayuda, de superación o extraer de ella pues, unos eslóganes resultones en redes sociales, ¿no? La cuestión es saber si filosofía puede trascender este uso pues, muy puntual que se le da y puede revalidarse de alguna manera. Lo que sí podemos observar es cierto renacimiento de la reflexión filosófica en torno a la inteligencia artificial en toda la amplitud de proyectos. Ahí se constituye comités éticos bueno, pues para que haya una reflexión ética, ¿no? De hecho, yo estaba muy tentada de que el resumen lo continuase el ChatGPT. De hecho, tengo aquí el ChatGPT conectado. Así que cualquier pregunta que le queremos hacer, pues hagámoslo. Y podríamos decir, bueno, ChatGPT pues puede filosofar con nosotros, no puede. ¿Nos puede ayudar? ¿De qué manera? Bueno, no sé. ChatGPT está aquí, así en cualquier momento le podemos lanzar una Me una parece pregunta. genial y cuando hagas alguna pregunta, escríbesela también, pero lee la respuesta al final. Sí, 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 sí. Qué buena. Vamos a ver si le hacemos servir. Yo creo que valdría la pena en algún momento. Bajini, para abarcar todos los territorios los cuales explora en el libro, se basa en muchos textos originales, fundacionales para diferentes culturas y religiones, porque como bien explica, hay muchos territorios culturales donde no podemos realmente discernir entre lo que es la religión y la filosofía, o la cultura, la religión y la filosofía, todo es un gran conjunto. Pues por lo tanto, él por una parte analiza estos textos fuentes y por otra parte se entrevista con los expertos contemporáneos en cada tema que trata. El libro repasa los conceptos filosóficos fundamentales y fundacionales, pues como es la existencia, la identidad,
la ética, el tiempo, las relaciones, y lo hace desde las perspectivas tanto occidental como las no occidentales de la filosofía india, fundamentalmente india, china, japonesa, africana y también el pensamiento musulmán. Lo cual desde de entrada, ¿no? Nos podemos lanzar una pregunta que es como una pregunta que es, digamos, el hilo conductor de todo el libro, si somos capaces de salir del paradigma occidental, de nuestros a prioris de pensamiento occidental y pensar el mundo de otra manera. De ahí viene el título, ¿no? ¿Cómo piensa el mundo? Porque desde luego que como ya lo he dicho, la filosofía está muy, al menos en el mundo occidental, muy asociada con el pensamiento occidental y en ese sentido, pues los filósofos son extraordinariamente westernocentristas, por decirlo de alguna manera, y les es difícil adaptar una perspectiva diferente. Empecemos por la introducción. La filosofía escrita, es decir, las bases de las culturas y civilizaciones, son fundadas de forma casi paralela en diferentes partes del mundo. Todo esto, todos los pilares y los valores fundamentales del pensamiento, tanto occidental como no occidental, nacen entre el siglo VIII y III antes de Cristo. Hablamos que este periodo abarca el pensamiento de los presocráticos, de Sócrates, evidentemente, también pues, Platón y Aristóteles. En la India son las Upanishadas, es la época cuando vive Buda. Todo también Confucio, todo transcurre más o menos en el mundo en este tramo de tiempo entre el siglo XVIII y III antes de Cristo. Y los valores las estructuras de pensamiento, también los pilares éticos que se establecen en esta época, pues siguen determinando la forma de cómo vivimos, de cómo estructuramos nuestra existencia y los ritos de paso más importantes, ¿no? De cómo la gente reza, de cómo muere y de cómo se posiciona frente a grandes cuestiones occidentales, tanto en nuestro entorno cultural como en los entornos culturales diferentes. No obstante, no somos conscientes de estos a prioris que se remontan a aquella época acá tan lejana sobre la identidad, sobre las fuentes de conocimiento o el propósito vital. Baggini dice que los grandes hitos de arquitectura y obras de arte ejemplifican los valores constituyentes y que este proceso de absorber y digerir y luego plasmar estos valores es lo que él llama sedimentación. Y esto fue un poco para intentar a ilustrar qué es la sedimentación. Insertado en el resumen diferentes piezas de arte, fundamentalmente es arte contemporáneo de diferentes culturas, para a través del arte pues también nos acerquemos, ¿no? A lo que son otras formas de ver el mundo. Y para que veamos si hay algo que nos transmite el arte, que a pesar de que no somos quizás de forma explícita conscientes de ello, ahí se refleja esta sedimentación, todas esas capas de valores y de estructuras mentales subyacentes que tenemos, pues ellos se expresan a través del arte. Por lo tanto, pues ahora estamos en el siglo XXI, tenemos el arte contemporáneo y aquí quería lanzaros la primera pregunta, ¿qué valores, si queremos un poco guiarnos con el arte como una forma de descubrir qué es lo que pensamos y qué es lo que en definitiva es importante en el siglo XXI,
pues quizás nos deberíamos de preguntar qué valores ejemplifica el arte contemporáneo. Y bueno, con esta pregunta abro el debate. A ver si alguien, Jorge. Pues bueno, me parece buenísima la pregunta. Yo pienso que después de leer a Ballini me queda claro que somos la cultura o el área cultural que ha roto con su tradición, que ha puesto por encima un nuevo componente, la razón, y esa desconexión, bueno, voy a decir una burrada, nos permite el arte contemporáneo, que digamos es como un ejercicio de total abstracción en el que no hay referencias y justamente lo que se busca es esa ruptura. Eh, Sería interesante ver si en India o China se hubiese dado el arte contemporáneo si no fuese por la influencia occidental. Es decir, que yo ahora lo veo como muy conectado con el camino que hemos seguido a partir de la Ilustración, que es un camino de ruptura. Ujú. O sea, que es la disrupción, ¿no? Fundamentalmente, como una línea que queremos marcar para Ru- desvincularnos de la tradición. de lo que es el patrimonio de la tradición, ¿no? De toda la sedimentación, ¿no? Que no es, no es acumulativo, sino más bien disruptivo. Yo creo eso, pero parece muy simple esa idea. No sé otros qué dicen. Yo creo que tiene que también ver con separarse de las tradiciones al finalmente y de la religión, que es un temazo, que también lo va tocando en el libro, ¿no es cierto? Entonces, el arte moderno, contemporáneo, como ya no tiene que sujetarse a las cosas religiosas, eh, incursiona de otra manera o de una manera nueva para ver el mundo. Entonces, yo no estoy tan segura que sea tan desconectado. Es otra conexión, es un Ujú, experimento. Estamos experimentando. Yo pienso que, por ejemplo, no sé, pues si en el arte gótico, no sé, cuando leí en la Edad Media, todo era con el miedo y la religión era el miedo y todo eso, y reflejan obras tanto en pintura, en música y en arquitectura oscuras y con, estoy simplificando, porque hay muchas cosas muy distintas y muy buenas también, pero al final eso era regido por la religión y no por la filosofía, por decirlo así. Y yo creo que ahora estamos empezando, no sé, una nueva, o ya empezó, una nueva era y es una incursión. Y a mí me encanta el arte contemporáneo, porque refleja sí. un poco eso, ¿no? Esa incursión. Muchas gracias, Ela. Taylor y luego Enzo. Ana está también, ¿eh? Ah, Ana está también. Ay, Ana, sí. disculpa. No he visto, es que, perdón. Entonces, no sé en qué orden. A Bueno, Ana no la he visto. Eh, Ana, Ana fue Ana, primera. Ana Taylor-Enzo, sí. Ana Taylor es. Ana. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Yo es que tengo una intuición y es que el arte tiene también aspectos cíclicos a lo largo de la historia de la humanidad, porque yo no sé si en la antigüedad no se hubieran reflejado obras parecidas a las que podemos encontrar en la pintura o en la escultura actual, ¿no? Porque igual que en la propia vida de una persona, ¿no? Como los niños reflejan el mundo, cómo dibujan, cómo pueden también a lo mejor modelar. Entonces yo pienso que a veces es a lo mejor un poco volver un poco a las fuentes y recrearlas desde otro momento histórico, claro, otro siglo, ¿no? Pero que a lo mejor hay algo de eso, que yo creo que, bueno, pues a lo mejor, respondiendo un poquito a Jorge, yo creo que hubiéramos llegado al mismo sitio porque en el fondo la humanidad siempre caminamos por los mismos senderos. O sea, bueno, pues las culturas nos unimos, nos separamos, nos volvemos a entrelazar. Bueno, es una idea.
Hasta Entonces tú ahí. lo ves un poco como un ciclo, ¿no? Como un círculo donde vamos retomando ideas del pasado o vamos pues incorporando cosas que ya quizás se han utilizado en otro sitio o en otros espacios temporales. Taylor. Sí, yo creo que quizá tenga una influencia mayor de la justicia social. No sé, como no tengo certeza, pero pienso que pueda tener más como de, no sé, el racismo, la lucha de los derechos de las mujeres. Entonces, esto es un tema muy actual en que muchas personas están enfocadas. Entonces, pienso que puede ser posible que muchos artistas estén tomando am, estos temas como parte principal de su obra, como para aumentar la conciencia de estos asuntos. Muchas gracias, Taylor. Indudablemente la conciencia crítica y los asuntos sociales, pues sobre todo en el arte urbano, están muy presentes. Enzo. Yo voy a tener una posición un poquito más crítica, sin considerarme experto en arte, respecto al arte contemporáneo, en donde creo que tal vez lo que pueda diferenciar en otras épocas en donde el arte contemporáneo puede haber sido expresivo de fenómenos sociales, etcétera, religiosos, hoy se ha centrado en la visión de un cúmulo o élite que intenta explicar el todo, evadiendo la imposibilidad que hay en esto de la multiculturalidad, o sea, la vieja idea que se ha llevado de la aldea global o de un mundo globalizado, cuando creo que no están así. Por eso también a lo largo de lo que he leído el libro surgirá la duda sobre los nexos que pueden haber en distintos tipos de filosofías para distintos tipos de cultura. Por ejemplo, nosotros occidentales, haber adoptado la filosofía tibetana ha sido prácticamente imposible, ya que son mundos y entornos diferentes. Entonces lo que tenemos son símiles, copias, que se desdibujan porque para tener la historia milenaria que han tenido para llegar a eso, no hemos transitado por nada. Hay un film, y termino con esto, que se llama The Square, cuadrado, sueco, si mal no recuerdo, que está muy interesante en torno a la discusión sobre el arte contemporáneo. He dicho. Muchas gracias, Enzo. Sí, Jorge. sí, una microintervención. A ver, yo creo que el arte contemporáneo es una expresión de máxima libertad y de libertad llevada al individuo. Es muy individualista y no es comunitario, tiene poca sentido de comunidad. Eh, esa expresión, y vuelvo a decir que después de leer a Ballini, creo que es expresión de esta deriva que tiene la sociedad occidental, que ha puesto la libertad por encima de todo y no la construcción de comunidad. Bueno, ya estoy ahí. Y mucho peso al individualismo. Ujú. Gracias, Jorge. Paco. Lo veo como Jorge. Yo creo que la originalidad es el eje del arte contemporáneo occidental, y esa originalidad es iconoclasta en su propia esencia, es ruptura con lo anterior, ruptura con la tradición y fomento del individualismo, que yo no lo veo tampoco como algo tan negativo, ¿no? Eh, lo único que quería decir es que el arte contemporáneo actual, porque ha habido etapas del arte contemporáneo, estilos del arte contemporáneo, en que había más ese sesgo individual, no era tan presente, no estaba tan presente y era más comunitario. Estoy hablando, por ejemplo, del realismo socialista o en determinados momentos de la arte en contextos revolucionarios, que ahí ha primado más la parte más comunitaria. Sí, sí, efectivamente la parte... Sí, efectivamente, la parte... Ay, me he escuchado como un eco. Me escucho.
No sé si me escucháis bien porque yo estoy ¿Tienes puesto el escuchando. móvil también? No, ahora no, ahora no, 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 no Ahora está está bien. bien, era un momento. ahora bien. Sí. El realismo socialista que has mencionado, Paco, además de ser más, o sea, incorporar colectividad y comunidad, obedecía, ¿no? Una agenda política también, quizás de esto, el arte contemporáneo, entendido como el siglo XXI, se habrá liberado, excepto, no sé, quizás Corea del Norte. Si no hay ninguna intervención más, si queréis, miramos qué es lo que nos dice el chat GPT al respecto. Ah, qué buena. Haciendo la misma pregunta, hay que decir Qué que es la miedo. primera respuesta, ¿eh? Yo Que, pongo a veces los términos, especialmente del India en ChatGPT, porque no explica muchísimo, entonces yo puedo como, me puede dar un poco más información si pongo en ChatGPT, como las claro, pramas o a los Sí, diferentes tipos de escuelas. sí, sí, sí. está bien. Sobre todo esa es la primera respuesta. Las primeras respuestas, bueno, son las más genéricas, ¿no? Son, digamos, las primeras aproximaciones y que si queremos exprimirle un poco más, pues habría que profundizar. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar con la primera respuesta sobre los valores que ejemplifica el arte contemporáneo, que según el ChatGPT son creatividad. El arte contemporáneo busca romper con los moldes establecidos y explorar nuevas formas de expresión, utilizando diferentes medios técnicos y lenguajes. Es original, innovador y sorprendente. Luego la crítica. El arte contemporáneo no se limita a representar la realidad, sino la cuestiona, la interpela y la transforma. Es un medio de comunicación y reflexión que plantea problemas, denuncias injusticias, propone alternativas y genera debate. Es comprometido, provocador y consciente. La diversidad. El arte contemporáneo es plural, heterogéneo y multicultural. El arte contemporáneo respeta y celebra las diferencias entre las personas, las culturas y las identidades. Es inclusivo, tolerante y dialogante. Bueno, esto es la respuesta del ChatGPT. Muy, muy Algunas cosas. favorable, ¿no? Muy favorable. ¿Viste? Sí, Íbamos, vamos, sí, algunos íbamos bien. Muy Pero optimista, diría yo, ¿no? Sí. Sí, sí, es optimista porque, bueno, pues es la primera aproximación y efectivamente ha coincidido con Adjetiva algunas. mucho, ¿eh? El ChatGPT adjetiva mucho, muchos Claro, adjetivos. claro, es un modelo de lenguaje, entonces, pues, esto es florido el discurso y el adjetivo efectivamente muchísimo. Aquí sí le apretaríamos para que dé unos ejemplos claros centrándose en uno de esos valores específicamente y que los ejemplifica, pues entraríamos en materia. De todos modos, yo creo que sobre el arte se habló mucho cuando hemos leído en el club el libro de de Will Gompers, que justamente se está conectando a Alfredo, ¿no? Que es el que moderó. Sí, que dice, Alfredo, estamos hablando del arte. Así que esta pregunta de lo mismo, estás entrando y te va a caer la pregunta ya directamente. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si nos oyes. espera que tardan en Hola, conectar. hola, sí estoy Hola, oyendo, pero Alfredo. tengo problemas con internet, como que se me desconecta de repente. Si estás Ay, conectado. bueno, Vale. pues nada. Bueno, pues cuando quieras. Estábamos justamente acabando la reflexión sobre la primera pregunta, que qué valores ejemplifica en tu opinión el arte contemporáneo, y ahí hablé de Wim Gompers y apareciste tú, así que Exacto. Sí. sí, tal cual. Así que si quieres añadir alguna cosa desde la lectura de Wim Gompers o tu punto de vista sobre qué valores ejemplifica el arte contemporáneo, adelante. Y si no, seguimos. Pues yo Ah, creo vale, quizás que Alfredo a lo mejor tiene tiene problemas. problemas. Sí. Sí. Bueno, entonces si no hay más comentarios, podemos seguir un poco. La filosofía occidental se suele considerar dentro del propio entorno occidental como sumo, ¿no? Como lo máximo, el cenit del pensamiento humano. Y la labor comparativa con otras líneas del pensamiento, que es el trabajo que desarrolla Bagini en este libro, está más bien relegada a la antropología cultural o al estudio comparativo de civilizaciones, de manera que
si aplicásemos un criterio académico, si este libro de Baggini es filosofía o no, pues probablemente los filósofos ortodoxos académicos nos dirían que esto es No. un estudio comparativo antropológico, pero que no es un libro propiamente dicho de filosofía. O sea, nosotros consideramos como representantes un poco del pensamiento occidental que lo que realmente explica la condición humana y lo que desvela pues, y define diferentes ámbitos filosóficos es lo que hemos desarrollado en el pensamiento occidental. Joram Turusarira, que es un filósofo de Zimbabue, dice en una de las entrevistas que tiene con Julian Baggini que entender la base filosófica de otras culturas, ¿no? de las personas, es como entender el software, ¿no? Él hace esta comparación porque las identidades que se desarrollan, o sea, las identidades filosóficas que se desarrollan en las academias, pues tienen sus equivalentes en la cultura popular, en los usos y costumbres. Y quizás esto en el occidente no lo tenemos tan claro y tan presente. O sea, tenemos el mundo académico o el mundo de la reflexión filosófica completamente desconectado de lo que es nuestra vida diaria, completamente desconectadas, como galaxias entre medias, ¿no? Pero parece ser que el discurso filosófico es algo que realmente no guarda relación con la vida cotidiana ninguna. Y esto no es así en otras culturas donde no se ha provocado, no se ha dado esta gran ruptura. Que en cultura occidental pues se arrastra o se remonta hasta Ilustración, cuando la ciencia un poco toma las riendas, excluyendo la reflexión no estrictamente científica. La falta de esta comprensión del código cultural de otras culturas, pues podría ser, o sea, porque es importante, ¿no? Entender, no solamente por la cuestión de la cultura general, sino también de cómo actúa, de cómo actuamos interviniendo en otros mundos, a nivel económico, pero también a nivel de distintos proyectos, como podrían ser proyectos empresariales o proyectos humanitarios, que implantados en otros entornos culturales, pues pueden ser condenados al fracaso justamente por la falta de comprensión de esos códigos culturales diferentes. En la cultura occidental, nuestro eje central es lo que ya había mencionado Paco, es la libertad individual, ¿no? Mientras que en la India es el karma y en la China, obviamente son simplificaciones, ¿no? Pero estamos hablando como que de conceptos claves, que si tuviésemos que extraer un concepto clave de cada una de estas culturas, pues en el caso de la occidental sería la libertad individual, en el caso de la cultura india sería el karma y en el caso de la cultura china sería la armonía. Y estos conceptos, por más abstractos que sean, nos parecen rápidamente tener una aproximación pues, para entender el código cultural de estos entornos. Hasta los mediados del siglo XIX, las ideas filosóficas en nuestro mundo europeo occidental se entendían como motores de cambio. O sea, realmente hasta el siglo XIX se veía esta conexión entre lo que son las ideas filosóficas y los procesos sociales. Luego, este liderazgo que era de las ideas, ¿no? Se pasó a los individuos ilustres y fuerzas sociales. La Revolución Francesa, que está basada pues, completamente en la Ilustración, ¿no? Es un claro ejemplo donde el cambio social pues viene intermediado o nace desde una reflexión que en este caso son las ideas de la Ilustración. La filosofía no solamente entiende y explica la cultura, sino la transforma a través de la evolución constante de las ideas. Por lo tanto, pues Baggini nos recuerda que entender la filosofía es darnos las claves para entender el presente
y el pasado, tanto el presente como el pasado, además de entrever las posibilidades futuras, que esto no es porque la filosofía sea la bola de cristal, sino porque nos enseña estos mecanismos diría Kahneman, quizás pensamiento lento que van detrás y que no los tenemos presentes en el día a día, pero que nos llevan de forma pues más lenta hacia unos cambios evolutivos. Y aquí, bueno, vamos a ir con un ejemplo, digamos, más práctico o de naturaleza política, porque el autor nos da, o sea, muestra su postura que podría a primera vista parecer provocadora, que la democracia occidental o democracia, digamos, que ya sabemos que nace en Grecia, ¿no? Pero que efectivamente por el hecho de nacer dentro del contexto de la cultura occidental, pues no puede ser universalmente implantada en unos entornos con unos backgrounds culturales que son radicalmente diferentes. Esto es lo que dice Baggini, pero no como una opinión de Baggini, sino como un poco el análisis de la situación, digamos, de la historia, de la situación política y de la importancia que se da a la libertad individual, que es la que subyace, ¿no? Es uno de los valores democráticos fundamentales. Por lo tanto, pregunto ya para llevarlo a la geopolítica muy concreta y situación del día de hoy, si Baggini nos dice que la democracia no puede ser implantada universalmente porque los códigos culturales son distintos y no la permiten, pregunto, ¿es imposible, por lo tanto, la democracia en Rusia o en China? Jorge. Bueno, pues el otro día en otro debate lo mencioné, una encuesta que ha hecho la encuestadora esta, la consultora Ipsos, sobre el apoyo a la democracia en el mundo, y solamente un 25% de las respuestas fueron en favor de la democracia. Es decir, que un 75%, y eran encuestas en todo el globo, digamos, por supuesto, en China, en India, en Occidente, en tal. Es decir, somos una minoría. Por tanto, lo que tú preguntas es, oye, ¿podemos llevar las ideas de una minoría al todo? Pues, es como cuando yo quiero que Racing gane el campeonato. Sí, puede llegar a hacerlo algún día, pero va a tardar muchísimo. Yo creo que después de leer a Ballini me queda claro que hay raíces muy profundas que hacen que la democracia no sea de interés en países con otras tradiciones, en donde hay otros valores. Hay otros valores que nosotros también hacemos organizaciones que no son democráticas. Para no ir más lejos, todas las empresas, salvo que sea, no sé, una cooperativa. Digamos, las empresas son esquemas de autoridad. Y bueno, esos son países que valoran más el esquema de autoridad que el de una democracia en la cual quizás te gobierne alguien que no tiene la capacidad. Es decir, yo valoro la democracia, pero la respuesta yo diría que creo que no va en esas culturas. Estoy de acuerdo con Ballini. Muchas gracias, Jorge. Por lo tanto, tú sí que estarías dispuesto a ceder esta cruzada democrática, ¿no? Mundial que protagoniza el Occidente porque lo ves como una empresa fallida a priori, ¿no? Basándose en la reflexión de Baggini en los estudios de cómo los valores democráticos pues no están por mucho compartidos de forma universal. A ver, Mm, la tenemos que defender en nuestro ámbito, ujú, pero querer exportarla me parece em, em, un poco iluso. Por mm, ejemplo, las campañas de Estados Unidos en Irak, efectivamente. teóricamente para llevar la democracia, pero bueno, esto por Dios, no, en fin, cedo la Mm, palabra. muy bien. Paco, Ela y Enzo. Espero que guardo el orden correcto. Paco, adelante. Bueno, yo pienso como Jorge que no.
la democracia, no porque la opinión general sea a favor o en contra, sino porque la esencia de la democracia se asienta en las libertades individuales. Y ni en China ni en Rusia hay libertades individuales, ni parece que tengan intención de ir por ahí las cosas, con lo cual, imposible. Otra cosa, ¿habría que imponerla? Pues obviamente no. Pero tampoco creo que se pueda despachar así, como que si no pueden ser democráticos hay que arrojar la toalla. Yo creo que hay algunos valores que son universales, que son implícitos en la democracia y que sí que convendría poder ser embajadores allí. No digo imponerlos, pero sí ser embajadores de esos valores, ¿no? Y no decir simplemente, bueno, pues como eso es otra cultura, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No, yo creo que hay algunos valores de derechos universales que además están reconocidos por esos mismos países en muchos casos, que sí que merecería la pena defenderlos. Muchas gracias, Paco. Ela. Sí, yo de Rusia no puedo decir nada, porque para mí es un mundo que no lo he estudiado mucho, es como otro. Lo que sí diría yo de China, que tampoco sé tanto, pero cuando pusiste la pregunta dije, bueno, ¿y cómo pudieron instalar el marxismo a rajatabla? Claro, con un sistema autoritario, pero venía de Occidente. Entonces, no es, creo que puede pasar que, no sé, en 100, 200, o lo que a ellos les esté pasando ahora, con porque en el fondo también tienen algo medio capitalista, que puedan ir cambiando y tal vez, depende cómo se muevan los pueblos y la sociedad misma, se pueda llegar a otro tipo de democracia, no la que nosotros conocemos, que ellos puedan quizás armar o desarrollar otro tipo de democracia que mejore cosas nuestras o las empeore, pero no tiene por qué seguir ad eterno no sé, dictadura marxista como la tienen ahora y que también se ha ido modificando. Entonces, yo los observaría un poco, no sé. Gracias, Ela. Piensas que es un work in progress, ¿no? Que es una cosa que digamos, Estuvieron no muchos, una muchos, fórmula. Ujú. claro, muchos años en su forma, en su manera, pero ahora yo encuentro que algo está cambiando ahí. Hay que verlo, hay que observarlo. Ojalá que se adhieran a los eh, valores democráticos, pero bueno, hay que ver. Muchas gracias. Enzo. Yo creo que se corre un riesgo enorme en la pérdida de la creencia en los sistemas democráticos a nivel mundial, que han sido intencionalmente preestablecidos hacia llegar hacia ese desconocimiento de establecer colectivamente sistemas políticos democráticos en donde tal vez el equilibrio entre la democracia directa y la representativa hubiera sido forma de, de- de definir los avances. Creo que el exceso está claramente planteado en el concepto de lo representativo, el nacimiento de una clase que en términos marxistas no sería aceptada, que es la clase política, que en realidad son representantes de ciertos intereses, pero que un país como Uruguay, que es un país muy chico, ciertamente la democracia ha sabido defender, mediante actos de democracia directa establecidos constitucionalmente, cambios que hicieron torcer la vara de las propuestas de algunos gobiernos. Entonces, sin duda que creo en los sistemas democráticos, pero merece una revisión profunda respecto a el cómo se está implementando esto de la representatividad y la participación directa. A Exacto. propósito, he comenzado a leer un libro de Kojin Karatani, La futura de la historia del mundo, en donde habla como una posible transición de
del postcapitalismo hacia una posible república mundial. Y parece interesante al menos una alternativa optimista. Muchas gracias, Enzo. Interesante esta figura de República Universal. Jorge. No, es que estaba mirando como... recomiendo que miréis encuestas de Ipsos, porque es una agencia alucinante que hace encuestas en todos lados, en todo el mundo, todo el tiempo. Una que hicieron en Chile ahora. El 79% de los chilenos, lo digo porque hay varios chilenos aquí, el 79% dice que estaríamos mejor si las decisiones importantes las tomaran expertos independientes en lugar de los políticos. No, es Ujú. terrible. Por eso Pues se ha instalado también, con la eso, prensa y todo. eso Mira, yo no creo es en las China encuestas. directamente. China. En China te aprobarían esto enseguida. Perfecto. Sí. Bueno, en China habría un comité del partido, ¿no? Porque aquí eso es tecnocracia, ¿no? De que Ahora, sean unos expertos. en pandemia se hizo los primeros experimentos cuando se crearon los grupos asesores científicos para definir qué era lo que sucedía en un montón de lugares. O sea, entró el concepto de experticia para las definiciones políticas. Sí, terrible. No, lo de Chile, esa encuesta no la considero. Está Aparte, conducida, Vale. es que está conducida. Todos los medios hablan de eso aquí y al final van a hacer la pregunta a la gente y contesta lo que dicen los medios. Entonces no es lo que piensa la gente. La gente no piensa aquí. O sea, es bien categórico lo que digo, pero piensan lo que dicen las encuestas y piensan lo que dicen o repiten lo que dicen las encuestas o lo que dicen los medios, pero no piensan. Es bien complicado acá, muy complicado. Sería difícil aquí, como en la administración pasada, como muchas de las personas en los departamentos no sabían nada de su propio departamento, como el de, no sé, el líder del Congreso de Educación, no tenían ninguna experiencia en educación y cuando los diputados le preguntaron cosas sobre, como muy específicas y avanzadas sobre la forma de educación, no pudo contestar. Entonces, yo pienso que al menos aquí tiene más que ver con la preferencia de los otros políticos, como quién el presidente escoge, en vez de como voy a buscar la persona mejor que sepa más de este tema o de este asunto. tú hablas Ujú. ahora, Taylor, de la administración anterior, o sea, de la Sí, era de Trump, sí, ¿sí? Tres O sí, sea, Trump. hablamos de sí, Trump, de Estados sí, Unidos de Trump, ¿sí? Para sí, situarnos bien. Ujú. Eh, pues, Jorge, si quieres, puedes compartir el enlace a la encuesta en el chat, que sería interesante Vale, ahora lo pongo. guardarlo y echarle un vistazo. Mm, Pues sí, sería interesante analizar cómo evoluciona el pensamiento, o sea, la fe en la democracia en el mundo, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la deriva populista, sino de aceptar esta realidad de que no es un modelo que puede ser universalmente implantable y que quizás entregarnos a lo que decías en el Chile, ¿no? Entregarnos en manos de los especialistas, pues nos salvaría, ¿no? Eso, pues, inteligencia artificial formaría parte de este concilium tecnócrata global que nos podría dar unas recetas muy exactas cómo actuar y ni siquiera tendríamos que preocuparnos en delegarlo en los políticos, probablemente. Y esta falta de pensamiento crítico que decías, en Chile, yo creo que es universal, ¿no? Y que aquí no lo estoy intentando barrer hacia mi campo, pero relegar la filosofía como una disciplina que está completamente desconectada, pues trae estas consecuencias, ¿no? Porque Es es la verdad. filosofía que en definitiva intenta revivir y mantener este fuego del pensamiento crítico constante en todos los ámbitos y cortarla por completo, desde currículums escolares hasta presencia en el debate público, pues hace que al final la gente fácilmente repite las opiniones porque el pensamiento pues tiene su Exacto. coste y su Mm. energía que nos consume. Mm. Bueno, si queréis avanzamos un poquito más. Estamos en el prólogo. Y aquí dice Ballini Está buenísimo. que... Disculpa. Está buenísimo este cuadro. Ah, sí. El de
¿De cuál hablamos? ¿De Argés? ¿Del que está abajo? ¿O hablamos del cuadro de Basquiat arriba? Bueno, ¿te referías al esquema de los principios de los Argés? ¿Qué cuadro? ¿Ela? Ah, no, me refiero a todo este organigrama que hiciste acá. Ah, Está sí, 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 sí. sí, es Bueno, esto muy... me lo he bajado del script, sí. Ah, no lo hiciste Está... tú, lo hizo la inteligencia artificial. No, lo hizo Eduardo Fernández Ah, y lo muy ha bien. publicado en script, Ahí sí. dice, ya, sí, Sí, muy sí, bien. sí, sí. Bueno, sería como una hoja del manual Ya. de historia de filosofía donde explican los principios, ¿no? Como las diferentes escuelas definían los principios del todo. Y como ya hemos mencionado antes, estos principios se definen en lo que Karl Jaspers llama era axial, entre el siglo 8 y 3 ante Cristo, antes de Cristo, y aquí es axial porque es como una época bisagra, ¿no? Cuando, al menos en el ámbito, y ahora sí, occidental, tiene lugar una transición importante entre lo que es el mito, la mitología, y el pensamiento racional. Los filósofos tempranos, y aquí hablamos tanto de Grecia como de India como de China, son minimalistas en el sentido de que buscan un único principio para todos, ¿no? Aquí cada uno de los presocráticos lo define de forma diferente, pues para Tales es agua, para Anaximandro es apeiron, bueno, es un concepto abstracto, apeiron es un infinito, para Anaximander es aire, Demócrito habla de átomos, ¿no? Y así podríamos seguir, pero el hecho es que lo que se intenta es encontrar una única causa que lo ha desencadenado todo, ¿no? Y de forma similar se intenta pensar en el mundo oriental, donde también se está buscando este principio del todo, que sería una única cosa. En este ejercicio de la búsqueda del principio, hay una cosa que asumimos y que no se expresa explícitamente, pero hay que entenderla. Lo que asumimos es que el mundo es comprensible. Por lo tanto, el conocimiento tiene un tronco común y podemos explicar el mundo de la manera racional. Tan pronto encontremos este arjé, este principio, pues ya lo vamos a entender todo. Esto es el gran principio del pensamiento. Por lo tanto, nos situamos enseguida dentro de lo que es la racionalidad, ¿no? Abandonamos el mito, donde las historias pues, pueden ser más o menos incoherentes, incomprensibles desde el punto de vista de la lógica, y empezamos a pensar dentro de lo que es el paradigma lógico. Y no solamente lógico en cuanto a la coherencia, sino también lo que a partir de ahora se construye como un discurso racional, tiene que poder ser juzgado, valorado, explicado y refutado. Y así rápidamente, fundamentalmente con Aristóteles, pues nace lo que es el paradigma de la ciencia y de la investigación moderna. El ARGE esta búsqueda de principio común, es una transición suave, ¿no? Es una cosa que a lo mejor tiene algún componente del mito, sobre todo si hablamos de apeiron, ¿no? Del infinito, como decía Anaximandro. Ahí vemos que la cosa pues no es todavía una explicación realmente científica, sino apela a algunos principios que son más bien intuitivos. En cambio, pero esta frontera entre lo mitológico y lo racional, desde más o menos el siglo V antes del Cristo en Grecia, ya empieza a ser cada vez más nítida. Ya vemos cada vez se distancia más el pensamiento mítico del pensamiento racional, cosa que no ocurre en la filosofía india, donde el mito y la explicación racional pues conviven.
Y el Atman, que es el yo individual que cambia todo el tiempo, busca siempre el retorno al Brahman, que es la infinita y constante alma universal, ¿no? Esto es el pensamiento fundamental que está en la India, tanto en sus orígenes como hasta el día de hoy. Mientras en Grecia empieza a desarrollarse una filosofía basada en la lógica estrictamente binaria, verdadero, falso, y también refutable de forma ya sea empírica, posteriormente en el empiricismo, o de forma racional, pero definitivamente tenemos que aceptar lo que es verdadero y rechazar lo que es falso. Este criterio de aceptación o rechazo puede ser basado en una experimentación, puede ser basado exclusivamente en nuestro raciocinio. En la India, en cambio, tenemos presentes los textos originales, las Vedas, y esos son pues unos textos religiosos que difícilmente podríamos someter a los criterios de refutación, ya sea empírica o racional, o aplicarles la lógica binaria. Y en cambio siguen estando presentes desde la antigüedad hasta ahora. China, desde muy principios de la reflexión filosófica, del siglo VIII o V antes de Cristo, empieza a elogiar mucho lo que es la experiencia, la tradición y la armonía. Y aquí confluyen los grandes pensadores chinos, Confucio, Mencio o Lao Tse. Obviamente todo lo que decimos aquí pues son grandes simplificaciones. Son simplificaciones, pero no son estereotipos, porque lo estamos reduciendo, estamos sacando estos valores como una esencia muy concentrada, pero ya sea apelando al arte o la literatura o el discurso, los podemos encontrar ahí. Por lo tanto, no es un intento de estereotipizar, sino es un intento de encontrar cuáles son los valores fundacionales. El mito retrocede en la fase temprana del desarrollo de la filosofía en Europa, en la fase que acabamos de comentar, los presocráticos, Sócrates, Platón y en general pues toda la filosofía antigua, griega o romana, pero paso seguido la filosofía medieval sintoniza mucho con la religión, ¿no? Tenemos estos 10 siglos prácticamente de cuando la filosofía está de alguna manera dependiente o al servicio de lo que es la religión cristiana. Y la Ilustración marca nuevamente una ruptura donde el Occidente definitivamente abraza el paradigma científico y abandona de forma, podríamos decir, prácticamente definitiva lo que es el terreno mítico o religioso. Y ahí tenemos una gran disyuntiva en cuanto a lo que escoge el Occidente y el camino que siguen los demás, porque esta gran secularización de la filosofía no ocurre en otros ámbitos culturales. No ocurre en África, no ocurre en el mundo islámico, no ocurre en la filosofía india, y filosofía china y japonesa tienen otro tipo de relación con la religión, que no podríamos ni siquiera hablar del concepto de la secularización en sí. En Oriente Medio, justamente lo que pasa después en el ámbito islámico, lo que pasa después del medievo es que es la religión que gana el terreno.
Es un poco, mientras durante la época medieval son los filósofos islámicos como Avicena o Averroes que permiten que en el ámbito occidental todavía podemos leer a Aristóteles, Platón, porque transmiten todo este conocimiento, pues después de la época medieval pasa lo contrario. Es el Islam que se acerca, que de alguna forma coge filosofía como herramienta, mientras el mundo occidental vuelve al pensamiento más crítico. En cambio, en la India tenemos este constante de que la filosofía sigue siendo, desde sus principios hasta hoy, una forma de interpretar las antiguas sutras, que son estas enseñanzas cortas que contienen las Vedas. Radhakrishnan, que es el filósofo catedrático y político indio de la segunda mitad del siglo XX, dice que la filosofía justifica con la razón lo que la religión explícitamente acepta. O sea, que la filosofía es una forma de racionalizar el discurso religioso. Y eso es lo que sigue siendo, ¿no? En la época de Mahatma Gandhi podemos decir que filosofía o el discurso filosófico toma una orientación hacia la justicia social. Se introduce este componente. O sea, por una parte, siempre preservando la carga espiritual, pero orientando la filosofía también como una herramienta de justicia social. En China la evolución de la filosofía es gradual y el neoconfucianismo de hoy, podríamos decir, absorbe las influencias del taoísmo y del budismo. En la era moderna, el pragmatismo tradicional chino, en la era moderna me refiero al siglo XX, al Mao en este caso, será pues lo que estaba antes comentando Enzo, que entra fuerte el discurso marxista o el postdarwinista, y eso es lo que al final, bueno, provoca la revolución o constituye una base filosófica de la revolución cultural de Mao. Y ya sería, creo que, entrar en mucho análisis para explicar de dónde realmente viene esta extraña mezcla de comunismo y economía liberal, que es lo que representa la China de hoy, ¿no? Pero si quisiésemos francamente desgranar, ahí encontraríamos diferentes valores, ¿no? El pragmatismo uno de ellos. Japón no tiene una palabra específica para lo que es la filosofía hasta el siglo XIX, que es la era Meiji, cuando el país decide abrirse a lo que es en general influencia occidental en todos sus terrenos: político, militar, cultural, técnico y filosófico, y absorben, o sea, directamente implementan el concepto de la filosofía en Japón. Antes este concepto directamente no existe. La palabra que se utiliza es Tetsagaku, que es la sagacidad en Japón. Es lo que sería el equivalente de filosofía, mientras en China es un concepto de Zheshue, que es el aprendizaje de la sabiduría. Lo que podríamos decir de alguna forma se parece a lo que decía Sócrates, que sería el amor a la sabiduría, ¿no? Aquí tenemos el aprendizaje a la sabiduría. Por lo tanto, aquí vemos que lo que está en el primer plano en una cultura, pues puede estar en el background, en el segundo plano de la otra, como es la filosofía en Japón. Mientras la filosofía hasta el siglo XIX era muy importante en el occidente, pues no existía en Japón como concepto de pensamiento abstracto, de aprendizaje de sabiduría, de amor de sabiduría. Mientras a partir del siglo XIX es cuando cobra la importancia y en Occidente va de bajón. Teniendo en cuenta así este breve, rápido resumen de ciertos conceptos en diferentes culturas, ¿pensáis que al igual que
que podemos o somos multilingües, podríamos ser multiculturales. Es real que seamos multiculturales. Seguramente que aquí hay personas que han vivido, ¿no? En diversa, que tienen un background de una cultura y ha vivido en la otra, por lo tanto, pues, estáis como inmersos en diferentes realidades. Obviamente ahora hay una cultura global, estamos todos aquí en realidad representando la cultura occidental, pero pensáis el hecho, por ejemplo, de hablar varios idiomas sería como una antesala de ser multicultural, tiene algo que ver, tenemos esta capacidad de mirar desde otra perspectiva. Jorge, luego Ela y Taylor. A mí me parece que este libro, por ejemplo, es un paso hacia la multiculturalidad. Hasta ahora hemos estudiado siempre la filosofía como si solamente fuese la occidental. Fíjate que él dice que es un tema que no se trata mucho, es increíble, ¿no? Así que estamos lejos de la multiculturalidad, aunque se hable mucho de ello. Otro paso hacia la multiculturalidad es simplemente por razones demográficas, ¿no? Aquí leímos un libro, La huida hacia Europa, que pronostica unos flujos cada vez más grandes de llegada de inmigrantes africanos a Europa y la multiculturalidad se producirá porque no habrá más remedio y además porque nos interesa. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de poder serlo. Ahora, que eso esté sucediendo de verdad, pues en determinados ámbitos sí, pero en muchos otros no. Y las sociedades se están dividiendo y se hace mucho hincapié toda la derecha sobre el perjuicio que supone perder tu identidad cultural y por ello se ponen barreras y eh, es un tema muy conflictivo. Europa paga muchísimo dinero a los países del norte de África para evitar que salgan los barcos con los inmigrantes. Así que no estamos abrazando decididamente la multiculturalidad, aunque suene bien decirlo. En fin, podríamos serlo. Hablar muchos idiomas influye. Debería haber rebaja de impuestos, yo ya lo dije, para los que se casen con gente de otras culturas. Qué bonito. Ay, Hay que hacer desde incentivos. dentro. Tú tendrías que estar libre de impuestos, Magda. Sí, sí. Bueno, pues así, en fin. Pues muy bien, aquí hago una pequeña explicación ya que hablaste de multiculturalidad y de diferentes políticas de acogida o de intentar frenar la inmigración in situ. Hay dos políticas globalmente de inmigración. Una es la multiculturalidad y otra es la asimilacionista. Multiculturalidad básicamente es Canadá, Reino Unido y Holanda, donde lo que se intenta es preservar los derechos de todas las culturas y una convivencia, pero una convivencia donde cada uno pues, puede seguir perpetrando usos, costumbres, valores, mientras la política más asimilacionista, que sería pues, Francia o España, por ejemplo, es donde se intenta que los valores de los que llegan de fuera pues se disuelven y se asimilen lo que son los valores de la sociedad de acogida, ¿no? Después de años, no vamos a entrar en la historia de migración, pero después de varias décadas de experimentar con esos dos modelos, ahora son híbridos las políticas, es decir, los multiculturalistas cogen cosas de los asimilacionistas, como por ejemplo obligatoriedad de aprender el idioma, exámenes para la nacionalidad, etcétera, y los multiculturalistas se dieron cuenta de que el multiculturalismo está muy bien como concepto filosófico, pero al nivel práctico de políticas lo que conlleva es creación de unos guetos, porque al final la búsqueda de los similares hace que se cierren una especie de burbujas, por lo tanto algo de asimilacionismo, de esa mínima base que es aprender el idioma bien, entender los valores culturales, pasar los exámenes de integración, pues son necesarias también. Pero bueno, eso es un poco la incursión en las políticas y veamos cómo evoluciona. Taylor, Ella y Enzo. Pienso que él es primero. Enzo era primero, Bueno. disculpa. Sí, se bajó la mano, pero no importa. Vale. Sí, Ella. encuentro súper buena la pregunta, partiendo del lenguaje y de si uno es bilingüe o trilingüe, si eso ayuda a la multiculturalidad. Bueno, en mi caso particular, yo soy bilingüe,
Y sí, claro, pero del occidente, obviamente, no soy de Oriente y Occidente, pero pienso que es una manera eh, Te has quedado congelada. Está frío en el espacio exterior, donde se Sí. encuentra. tratan de homogeneizar, Ahora sí. nos tratan, aquí también ocurre ya, pero como que tratan de homogenizar en vez de, no sé, cuidar cada cultura. Yo estoy de acuerdo contigo, Magda, que también esto de los guetos es un tema delicadísimo, que, que se separan y que después se odian entre ellos y hay barrios de los turcos, barrio de los alemanes, barrio aquí de los haitianos y nadie puede entrar. Eso no puede ser, no puede ser, pero se aprende tanto de las otras culturas, es hace tanta posibilidad de crecer, por supuesto, en el lenguaje, en el pensamiento. Sí que eh, debería poder existir la multiculturalidad y con lo que tú explicaste es muy interesante, las distintas formas de ser un mix al final, ¿no? De asimilación y no después que quede homogenizado. Eso es lo que a mí me preocupa. En otros países se homogeniza todo, el lenguaje, el pensamiento, la, la comida. Entonces al final perdemos mucho de nuestro pasado, de nuestra historia. Me da Es el, confuso. es el difícil equilibrio entre lo que se tiene que asimilar y lo que se tiene que preservar. Taylor. Sí, tuve otra charla con un grupo de personas de México y hablaron de la gentrificación de México, y la Ciudad de México en particular, y están viniendo muchos turistas para como ser nómadas digitales. Entonces pues la ciudad se está adaptando, como en un video de YouTube había un señor caminando por la ciudad y podía ver el cártel eh, un cuarto, alquiler de un cuarto, pero en inglés. Entonces, yo estoy de acuerdo con los incentivos económicos. El mundo va a adaptarse más teniendo en cuenta los beneficios económicos que una cultura pueda traer. Y también pienso que las culturas, aunque puede asimilar o que puede adoptar ciertos aspectos de una cultura, siempre va a cambiar con respecto a la cultura a la cual viene. Por ejemplo, el yoga, cuando estaba leyendo el capítulo o las páginas sobre el yoga, es verdad que muchas personas de todos los países hacen yoga, como es un pasatiempo muy común, pero obviamente ha perdido mucho de su profundidad y su intención anterior, porque es más como de solamente mantener posturas, hay algo filosófico, pero yo estoy segura de que muchas personas no andan en esto. Muchas gracias, Taylor. Interesante lo de gentrificación de la Ciudad de México y que se vuelva una ciudad tan multicultural. De yoga sí, creo que lo hablaremos más adelante, que eso lo trata Virginia bastante en el libro. Enzo. Bueno, yo no creo que necesariamente el dominio de varias lenguas haga uno tener una visión multicultural. Si nos metemos en ese lío desde el punto de vista semiótico, el peso de la lengua materna es la que domina la forma de pensar el mundo. No dudo que cuando se quiere conocer ciertos autores, sobre todo en filosofía, he hablado con algunos casi filósofos, por ejemplo, leer en alemán a los autores de la filosofía clásica alemana puede tener otros significados al que probablemente en las traducciones nos haya llegado en distintos libros. Y vaya si esto de las migraciones de África, bueno, nos han acompañado en la historia de la humanidad de hace 6.000 millones de años que se viene dando, ¿no? Lo único que no bajan de los árboles, están bajando de barcos. Y me parece que lo que se está dando sí es un nuevo crisol de mezcla de culturas en donde pueden surgir
nuevas formas de correlación en la humanidad, entre gustos que van desde lo culinario hasta lo religioso, inclusive. Creo que eso no se ha dejado de dar. Pero de la trama del libro, y me voy un poquito a la pregunta, en realidad la respondí como que dudaría respecto a si el dominio de varias lenguas nos contribuye a la multiculturalidad. Hay un relato del autor que yo lo pondría un poco en discordancia, sobre todo cuando uno ha leído a Michel Onfray, que no sé si, pero no fue tratado en el club aún, que es un filósofo francés que tiene una perspectiva bastante crítica a cómo ha sido la historiografía de la filosofía, y sobre todo cómo desde Occidente se ha implantado, más allá de que se ha podido evolucionar desde el pensamiento religioso, desde el punto de vista del dominio paradigmático, a un pensamiento un poco más científico, con algunos relatos que se pueden definir como las grandes mentiras sin autores. El libro precisamente, Las sabidurías de la antigüedad, la contrahistoria de la filosofía, plantea cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, y termino aquí, cuando se parte de las ideas del vacío y el atomismo de Demócrito, el plantearlos como presocráticos fue una definición que se tomó cuasi convencional, mientras que en términos reales fueron contemporáneos, o sea, coexistieron y convivieron ambos filósofos, entonces no hubo un antes y un después, y ya eso marca la forma de pensar el mundo que Occidente nos ha brindado. Dicho. Muchas gracias por tus reflexiones, Enzo. Efectivamente, leer a Onfray sería interesante como una sugerencia de futuro. Y sí, las traducciones, yo creo que, de hecho, leyendo a Bajini, cuando sobre todo introduce conceptos del chino, del hindú, ¿no? Y los lleva, bueno, él y los traductores, los que intentan explicar la filosofía, porque si no leemos en original Kant y Hegel vamos a perder algo, pero no nos vamos a perder radicalmente, ¿no? En las traducciones a otros idiomas occidentales. Pero mucho me temo que si traducimos a Confucio o si traducimos a los filósofos hindús a los idiomas occidentales en los que fueron, sí que vamos a perder mucho, porque automáticamente los filtramos a través de nuestras estructuras mentales. No solamente es una traducción de un idioma al idioma, es una traducción del paradigma al paradigma. Por lo tanto, hay lectura en original sí que haría la verdad mucha falta, pero pues muy pocos seríamos capaces. Yo cuando pienso en multiculturalidad, pues quizás, porque ahora sí estaba leyendo un poco en diagonal lo que nos dice ChatGPT, y no os voy a leer la respuesta completa, que es muy larga, pero hay un punto que me parece interesante. Dice, desde un punto de vista psicológico, se podría decir que una persona es multicultural cuando desarrolla una identidad cultural compleja y flexible que integra elementos de varias culturas sin perder su coherencia y su sentido de pertenencia. En ese sentido, ser multicultural implicaría tener una capacidad de adaptación, de negociación y transformación cultural y estar preparado para afrontar los retos y las oportunidades que ofrece la globalización. Bueno, la última frase es un poco política, pero la primera, tener esta capacidad de adaptación y ser como mediador un poco, es algo que podríamos esperar que pase en lo que se llaman segundas generaciones, ¿no? Que son hijos de inmigrantes, nacidos ya en el país al cual emigraron los padres. Yo hice un estudio hice un trabajo de investigación sobre este tema. Y con el entusiasmo de que los hijos de los inmigrantes marroquíes nacidos en España van a ser como una generación que transforme, ¿no? La forma de pensar y de ver, y que van a ser mediadores. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero no sé en qué generación se da este mestizaje, esta proporción de mestizaje que permite ser adaptativo, pero sin perder la coherencia y sin perder la pertenencia, pero desde luego segunda generación no lo es. Desde luego no lo No. es. En España y probablemente
en ningún otro sitio, ¿no? Y no hablo aquí de grandes conflictos y problemas y radicalismos y fundamentalismos, hablo de gente que no es conflictiva ni radical de ninguna manera, pero que está viviendo más bien un conflicto tenso entre dos identidades. En vez de que esta coexistencia de culturas sea armoniosa y natural en ellos, porque al final han crecido en los dos, la figura que se forma es tensa, es una... Es que cada uno pues intenta acoger, o sea, realmente el resultado de la convivencia de esas culturas no es una adaptación, sino es un conflicto. Eso es un poco a rasgos generales la conclusión que yo daría. No hay más comentarios, vamos avanzando un poquito. La primera parte y el primer punto, percepción intuitiva. Este apartado Bagini lo comienza con las reflexiones sobre un congreso en la India, donde él se escandaliza que los ponentes magistrales, los keynote, en vez de ser originales, disruptivos y innovadores, parece que están repitiendo los antiguos argumentos de la filosofía india sin ninguna innovación ni visión crítica. Entonces esto es impensable, ¿no? Esto en el mundo académico occidental, en la disciplina que fuese, si alguien va repitiendo solamente lo que se ha dicho antes, es que directamente le descalifica como un académico. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Y además Y llegaban tarde. además llegaban tarde. Llegaban tarde y además se extendían más de la cuenta. Sí, el Ahí concepto le de salió tiempo. la vena inglesa a Ballini, ¿no? La Claro, puntualidad. sí, 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 o sea, efectivamente llegan tarde, no hay límites temporales, no hay puntualidad y además repiten lo que parece que ya se ha remasticado, ¿no? Y no solamente esto, sino que el discurso sobre o sea, la actitud sobre la filosofía occidental es que expresan su valoración de la filosofía occidental como supremacista, fracasada y colonial, o sea, un rechazo visceral, ¿no? Un conflicto. Bueno, ¿por qué? Se pregunta Bagini. Porque, no solamente porque la hostilidad, digamos, sino porque y son aplaudidos los que parecen ser repetitivos y los que realmente hacen como una especie de recopilación de lo que ya se había explicado en los textos fundacionales. Pues entonces Bagini intenta a encontrar la razón y busca los términos claves. Dice que darsana, que es mirar, bueno, son traducciones, ¿no? Mirar, ¿qué es lo que hacen los filósofos? Este es el concepto de la filosofía india, es mirar y no tanto razonar. Y avidua, que significa ignorancia, a su vez significa no ver correctamente. Entonces, mientras para los occidentales ver y conocer son cosas distintas, dentro del paradigma indio, pues ver y conocer es la misma cosa. Y el conocimiento también no se adquiere, o sea, se adquiere mediante diferentes inputs, pero están al mismo nivel lo que es la aprehensión sensorial, lo que es el input de los sentidos, espiritual e intelectual. Entonces, ahí en este proceso cognitivo o de comprensión del mundo, pues se nos mezcla todo y todo es igual de válido. Por lo tanto, el conocimiento no se consigue a través o no solamente se consigue a través de la lectura, instrucción o intelecto especulativo, sino que es directamente captado por la mente superior o el intelecto sutil que tenemos o desarrollamos o no lo tenemos. Es decir, unos lo tienen y por lo tanto llegan a ser grandes gurús o swamis o intelectuales y otros no lo tienen. Radhakrishnan, el filósofo indio, argumenta que la razón está subordinada a la intuición y esta se entrena mediante, o sea, esta me refiero a la intuición, se entrena mediante la meditación.
la vida no puede ser explicada solamente con la razón. La lógica pura, la lógica binaria y la ciencia pueden ser eficientes, son obviamente válidos para toda una serie de cuestiones pragmáticas, pero no son inspiradoras. Y la filosofía, según el pensamiento indio, no nos acerca a las puertas del conocimiento, que sería como una aproximación occidental, sino nos permite atravesarlas. O sea, entramos en una dimensión distinta. No obstante, también dice Baggini, porque esto empieza a sonar, no sé, de atravesar las puertas, de intuición, de un intelecto sutil, todo esto suena un poco a misticismo, pero Baggini defiende que no toda la filosofía, no podemos decir que toda la filosofía india es solamente un misticismo que está basado en la meditación y la intuición, porque esas fuentes del conocimiento, según también la tradición filosófica, pues son variadas. Lo es la percepción, la inferencia, o sea, el pensamiento lógico, la comparación, las circunstancias, la no percepción, el testimonio de los expertos y otras. Por lo tanto, la razón está ahí, es una de las fuentes del conocimiento, pero tenemos que acordarnos que está subordinada a esta intuición. Quien consigue mayor grado de comprensión de las Upanishadas, de lo que es el texto originario, es tratado con deferencia y con respeto. La percepción intuitiva como la mejor fuente de conocimiento también penetra lo que es la cultura popular. Y aquí se cree ampliamente que los gurús, los sabios indios, pues tienen una experiencia directa del Brahman, de la conciencia universal. Por lo tanto, esos maestros espirituales ellos saben, o sea, tienen un conocimiento superior y por lo tanto no tienen por qué obedecer leyes, no tienen por qué ser sometidos a la ética, digamos, normal. Ellos tienen, gracias a esta percepción superior y al conocimiento, pues no obedecen los códigos de conducta y los códigos éticos. No tienen por qué obedecerlos y todo lo que hagan será bueno, con independencia como serían los hechos. La pratyaksha, que es la intuición, viene como un regalo innato, viene como un don, ¿no? Como un talento. No obstante, se puede mejorarla, agudizarla o incluso pues, conseguir o desarrollarla a través de las prácticas como el yoga, como las meditaciones, las mantras, o también el uso de hierbas alucinógenas. Las prácticas ascéticas, los retiros espirituales, y aquí entra el yoga, lo que antes comentaba Taylor. Yoga, pues obviamente en la cultura india es muchísimo más que el ejercicio físico, es una práctica cognitiva de la conciencia enfocada, ¿no? De la conciencia plena. Que en el mundo occidental empezamos a trabajar y explicar como mindfulness, ¿no? Pero es más que mindfulness porque se cree que nos lleva a poderes directamente sobrenaturales, que podrían ser, por ejemplo, conocimiento de diversos universos, conseguir una fuerza de un elefante, no sentir sed, hambre. Y las creencias, es decir, yoga no es en la India algo, yoga entendía ampliamente, como un ejercicio espiritual, físico, como una vía a la conciencia plena, no es algo que está reservado a los élites o se enseña en los barrios gentrificados con las escuelas de yoga, sino que está presente absolutamente en la vida cotidiana, en el ámbito rural, urbano, es algo completamente integrado en
lo que podríamos decir cultura popular, o sea, es totalmente extendido en la India, ¿no? Tanto la práctica como la creencia que va detrás. La filosofía en la India se entiende como una apología de la verdad revelada. Y su práctica, es decir, filosofar, es proteger la verdad contra la crítica. Y entonces aquí entramos en la explicación del por qué los mejores profesores y los keynote speakers vuelven a explicar lo que ya se ha dicho en las Upanishadas, pues porque esto es la filosofía en la India, esto es el gran valor añadido del pensamiento. Y no hay una separación clara entre lo que es la filosofía y la fe. Por más que los filósofos occidentales, analizando la filosofía india, intentan a destilar lo que sería el pensamiento crítico y dejar la fe aparte, pues en la India esta práctica no se daría. O sea, Darshana es a su vez filosofía y religión. Los sentimientos religiosos están muy presentes en la vida de la gente, a pesar de que India es un estado laico, al menos desde el punto de vista legal, realmente, en términos prácticos, pues no es un país laico, es un país profundamente religioso y espiritual. Lo original para la filosofía india no es ser disruptivo o no es solamente ser nuevo o disruptivo, es decir, algo original, es también ser fiel a las Vedas, a los textos religiosos más antiguos. En Japón, cambiando un poquito, yendo más hacia el oriente, en Japón el conocimiento está parcialmente basado en la práctica, es decir, mientras en la India teníamos esos diversas fuentes de conocimiento, el superior era la intuición y el intelecto sutil, pues en Japón parece que aterrizamos en un terreno muy pragmático y vamos a la práctica, como por ejemplo podrían ser las artes marciales, ¿no? Otro componente muy importante del pensamiento y la cultura japonesa es la intuición. También es una intuición como la percepción directa, ¿no? Este apartado es la percepción intuitiva, pues también se valora percepción intuitiva en Japón. O sea, en la cultura occidental también se valoraba la percepción intuitiva, pero eso más o menos se acabó en la Edad Media, con las experiencias religiosas, místicas, el contacto directo. Pues a partir de ahí ya percepción intuitiva es algo que no consideramos directamente ni filosófico y mucho menos científico, por lo tanto lo invalidamos en nuestro discurso. Pues ahí persiste, en Japón persiste. De hecho, Kensho, que es observar, se compone de Ken, la palabra Ken, que es observar en sí, y Sho, que es la esencia de las cosas. Entonces, observar sería como captar la esencia de las cosas. Y entra aquí un elemento también muy interesante, es que esta percepción intuitiva tiene un componente muy importante, o incluso dice Bajini, esencialmente estético. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito más de ello, pero se trata de que hay algo en la forma que nos transmite también el trasfondo y la esencia, ¿no? Y aquí un ejemplo por excelencia serían los poemas haiku. Hakuin Nekaku es un maestro zen del siglo XVIII. Pregunta, ¿cuál es el sonido de una mano? Y aquí no siempre un sonido de una mano aplaudiendo, ¿no? Bueno, se podría hacer llegar a hacer el sonido, pero entiendo que no, que la cosa va como para apreciar lo que es la relevancia del silencio. La comprensión de la naturaleza a través de la experiencia estética y no el razonamiento permite romper las barreras y borrar las líneas entre sujeto y objeto. Es decir, es otra forma completamente de experimentar la realidad. Es una forma de dejarse llevar por lo que es la experiencia estética
y olvidar de este dualismo de que hay un observador y está el objeto observado. Por lo tanto, uno se convierte en lo que está conociendo. Para los japoneses no hay diferencia entre saber y conocer, entre acción y el pensamiento. La conciencia plena, que aquí también aparece, es experiencial. Es una cosa que viene de una experiencia directa. Kobayashi Yasuo, que es el profesor de filosofía y artes marciales contemporáneo, recalca la importancia del presente, de sentirlo y de no intentar enjaularlo en los conceptos abstractos. El tiempo es igual a las sensaciones, es como ver los efímeros cerezos en flor. Ese concepto también irá regresando en la percepción del tiempo, en la comprensión de cómo se valora el paso de la vida, ¿no? Cerezos en flores es como un símbolo muy importante. Es una filosofía, la filosofía japonesa es la filosofía en primera persona, es una experiencia subjetiva de aceptar los límites de la razón y el lenguaje. Por lo tanto, es una filosofía pues completamente, radicalmente distinta de la occidental, por dos motivos. Por la subjetividad, o sea, lo que es puramente subjetivo y no intersubjetivo, por no decir objetivo, esto es invalidado en el pensamiento occidental completamente. Y el segundo, el descualificar el lenguaje hace que los filósofos occidentales directamente pues no pueden hacer nada, porque el lenguaje lo es todo en la filosofía oriental, en la filosofía occidental, mientras en las filosofías orientales, particularmente la japonesa, y lo expresa en el budismo zen, y también pues en la China, en las paradojas de los pensadores, vemos que no pasa nada, que ahí sí hay una contradicción, no pasa nada si hay una confusión en el lenguaje, porque el lenguaje solo sirve para poder trascenderlo y acceder a lo que no se puede explicar. La percepción intuitiva es una fuente de conocimiento que la filosofía occidental trata como algo mucho menos filosófico porque carece del análisis, del enfoque crítico y no es intersubjetivo. Para los occidentales la percepción intuitiva es simplemente una creencia, mientras que en la cultura oriental el análisis, nuestro análisis usando el lenguaje sin la percepción intuitiva es un juego intelectual vacío. Entonces ahora tenemos una pregunta que os quiero hacer. Teniendo estos dos paradigmas, el analítico occidental muy basado en el lenguaje y en la intersubjetividad o objetividad, y el paradigma intuitivo oriental, pues ¿en cuál os situaríais o cuál escogeríais o quizás una mezcla de los dos? Es decir, ¿se puede recuperar algo todavía de la intuición o nos quedamos en el mundo analítico para siempre? Jorge. Pues me parece genial toda esta parte, la verdad que me ha encantado la filosofía japonesa, estos haikus y esta idea de que no, con la razón no llegamos a comprender y que al final la experiencia tiene que ser estética. Me parece tan sabio que me da bronca haber nacido en la cultura occidental. Me molesta, porque vamos condenados cargando con la razón y tengo que llegar a los 60 años para darme cuenta de que esto es una visión que no estoy seguro que sea la mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para cercarla, para limitarla, para tener ámbitos de intuición, para tener zonas liberadas? Quizás el arte puede ser el camino. Tenemos que hacer lo posible para abrir camino en esta especie de cárcel de la razón.
No tenemos el arte, tenemos la música, ¿no? Tenemos las esferas. Lo que pasa es que lo tenemos relegado en otras, ¿no? Lo tenemos muy asociado al ocio y no a la cognición, ¿no? No a la comprensión. O sea, la comprensión y la cognición la tenemos completamente atada eh, por la razón y los otros ámbitos son más de naturaleza festiva y más de desconexión, pero que no lleva hacia ningún lado más que hedonismo, ¿no? Que el arte es algo que es quizás superfluo, hedonista, pero de que nos abra de intuitivo emocional, pero no nos permite realmente conocer, saber y entender. A lo mejor esto es, por ahí va el mundo occidental. Ela. Sí, me perdí acá. Yo quiero contar una experiencia personal, que yo creo que la intuición y lo que hacen en los países orientales, ellos se dan tiempo y tienen prácticas para aprender a conectarse con la intuición. No es llegar y decir, nosotros los occidentales somos de la razón y no atendemos la intuición porque no nos damos tiempo, no hay espacio, la cultura no lo permite, conectarnos con las intuiciones. Entonces, si ellos tienen, y yo es todo lo que dijiste del yoga, yo de la India, yo lo pondría un poco en paréntesis. Yo estuve en la India una vez, no tan largo, un mes, un país gigante, pero por ejemplo, las mujeres están bastante relegadas de la práctica del yoga. Es una práctica que lo hacen más los hombres. Ni hablar todo lo que pasó con Osho, que lo implementó a nivel mundial y terminó en una cosa bastante poco elegante, por decirlo menos. Pero lo que les quería contar, que yo estuve enferma hace muchos años, 8 meses en la clínica relegada. Y ahí entré en estados de meditación, medios obligados, porque estaba ahí encerrada, pero fue increíble, increíble cómo yo me conectaba desde la intuición con las personas que llegaban y entrábamos al tiro en un estado de conciencia más elevado. Yo nunca lo había sentido ni lo había podido, no sabía que existía. Y cuando terminé mi proceso y me sané, me dieron de alta, a los, no sé, 6 semanas, 8 semanas, se me había quitado esto. Y yo le fui donde mi psicólogo y le dije, pero ¿cómo? Si eso era maravilloso, yo ahora lo aprendí. Ella me dijo, uno no puede estar en esta práctica permanente, porque además tú ahí no tenías que preocuparte de ir de las compras, de la cocina, del trabajo, del estudio, de los hijos, todo eso. Quehaceres diarios que no permiten eso. Entonces, si uno quiere como juntar las dos cosas, hay que hacerlo con un espacio también práctico. No es nomás como que ahora, digamos, los occidentales podemos, yo creo que sí, que lo podemos hacer. Es cosa de darnos el tiempo y quizás con otras maneras, ¿no? Quizás yoga también, pero es a través de la meditación, yo estoy de acuerdo con eso. Y puede ser que a través de una meditación religiosa, yo no lo sé, pero el mundo occidental es demasiado rápido, no tenemos tiempo para conectarnos con la intuición porque es una práctica. Y es así como en la razón también hacemos el músculo del intelecto, lo entrenamos a día, a cada minuto. Si no nos tenemos tiempo para entrenar la intuición, es muy difícil conectar. Muy interesante, Ela. Muchas gracias de contar esta experiencia que efectivamente hace pensar mucho sobre la logística, ¿no? De encajar por un lado y la experiencia por el otro. O sea, la experiencia de la intuición o No, y que eleva de la la meditación. conciencia, de verdad que eso es precioso, es algo maravilloso. Después lo perdí de nuevo, lamentablemente. Sí, bueno, ya lo hemos visto y creo que lo hemos comentado hace tiempo con la lectura de Harari, que él habla de meditación vipassana en uno de sus últimos capítulos de 21 lecciones del siglo XXI, donde de alguna forma concluye que
al buscar más allá de los libros o del aprendizaje racional, lo que ha encontrado es justamente eso, el elevar la conciencia a través de la meditación y bueno, y ahora se está analizando mucho la meditación desde la neurociencia y los enormes beneficios que trae. O sea, ahora este discurso que teníamos tan desconectado de la introspección, meditación y el discurso científico no tenía ningún punto de solape. Ahora a partir de la neurociencia, donde la meditación pues ya se ve que es algo que realmente transforma el cerebro, Sí. pues a lo mejor lo podemos volver a encajar en el discurso occidental Mm. a través de los estudios neurocientíficos. Mm. ¿Quién tenía la mano? Sí, sí. Ah, estaba Taylor antes. ¿Sí? Taylor, Jorge. O me pareció que tenías la Sí, manita, que Taylor. iba a Sí. decir casi lo mismo, como desconectarse es una manera de tener acceso a a una mente más clara, pero sí vivimos en un mundo mucho más modernizado y especialmente en el oeste, en el cual no es tan recomendado tomar días libres o momentos de silencio, y como estas tradiciones del este incorporan esta práctica de como separarse del mundo tan ocupado y frenético, y como vivir en el momento un poco y aclarar la mente, y como hablaron de hacer el yoga, te hace como poder ver las cosas como son en vez de estar distraída con todas las tareas cotidianas de su vida diaria. Mm. Muchas gracias, Taylor. Jorge. Mm. No, me hiciste acordar que efectivamente Harari cuenta eso en 21 lecciones, el último capítulo, pero yo creo que él utiliza la meditación como una forma de vaciar la cabeza plagada de relatos y de mitos y de pensamientos y tiene como una función casi como higiénica. Yo no sé si la meditación en la India tiene ese sentido, yo creo que tiene un sentido más de integración religiosa, no sé si en el karma, no sé dónde, pero digamos, me parece como que Harari lo utiliza como con una cierta, lo utiliza por su utilidad. Es como, me suena más como una especie de mindfulness. Nada más, quiero decir eso, nada más. Mindfulness sería como una adaptación un poco, ¿no? Occidental de... Eso, como una, sí, como de limpieza, como un instrumento de limpieza. como No me viene reset. bien. Ujú. Pero yo creo que es así, pues, para nosotros. Es que bien al comienzo tú escribiste algo de la palabra el vacío. Es que llegar al vacío es lo más difícil que hay. Y quizás ellos nacen con el vacío, se conocen el vacío, no sé, como muy interesante. Sí, sí, de eso también habla bastante Bajini, ¿no? Luego más adelante en la cultura japonesa, la Mm. apreciación del vacío y de los espacios Es que vacíos. eso Ellos lo también tienen debe ser precioso. integrado. Mm, Sí, mm, sí, mm, sí, sí. Entonces no lo relegan, no lo eliminan. Nosotros ya tenemos la percepción sesgada viendo solamente el contenido y no viendo los espacios entre los contenidos. En cambio, mm, ellos dan la misma importancia o incluso mayor a los espacios vacíos que no a las formas o no a lo que los llena. mm, Sí, mm. de esto también lo comentaremos y bueno, a ver si hay más comentarios. Si no, seguimos un poquito más. Lo inefable, que es el segundo punto, el segundo concepto que trata en esta primera parte Bajini. El ritual sintoísta a la diosa Kami consiste en poner las ofrendas, hacer las ablaciones y rituales, sin embargo transcurre sin el uso de las palabras. Los sintoístas no tienen que pronunciar ningún credo, por lo que, pues, en consecuencia podríamos decir que preguntarles si creen en algo no tiene sentido, porque no lo expresarían en palabras, no contestarían de forma verbal esta pregunta.
También hay un refrán en Japón, o quizás es más popular como ve el occidente a Japón, que un japonés nace shintoísta, se casa cristiano y muere Está budista. muy- ¿Verdad? Eso es muy bueno. Aquí está pasando al revés. Se nace cristiano y... Sí, es verdad, aquí nace cristiano, luego se convierte en budista, es verdad, Sí, pero allá lo que no connota que, o sea, no es tanto, porque aquí nacemos cristianos y nos volvemos budistas o no sé, o de otra religión, por experimentar. Pero allá no es exactamente ah, experimentar o buscar el camino, sino es una forma de reflejar la irrelevancia de las doctrinas frente a lo que es la experiencia. Es decir, estos son simplemente unos ritos, o sea, es importante ser ritos, exactamente lo contrario de lo que diríamos. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo no practico, no voy a la iglesia, pero creo en Dios y lo tengo dentro, pero el rito no me importa. Pues en Japón es un poco al revés. Yo no tengo credo de que creo en algo, no lo expreso así porque no esto supera el lenguaje, pero yo tengo el rito y el rito sí que le importa. mm, Y yo creo que va un poquito en este sentido. En el taoísmo encontramos un enfoque similar, donde el Tao, el camino, el Tao, está lleno de contradicciones. Tenemos muchas frases que rezan, el camino adelante lleva hacia atrás. Y esos aforismos contradictorios lo que enseñan es que los conceptos, o sea, realmente lo importante no puede ser capturado por el lenguaje. Otro aforismo dice, los que hablan no saben y los que saben no hablan. Eso es lo más cercano que podríamos encontrar en la filosofía occidental. Es la famosa frase de Wittgenstein donde no se puede hablar, hay que callar, ¿no? O sea, Wittgenstein sí que estableció que el lenguaje tiene límites. De lo que no se puede hablar hay que callar. Eso sí que es donde hemos marcado en Occidente los límites del lenguaje, pero a nosotros nos gusta hablar. Los textos de Tao tienen mucho sentido de humor, tienen mucha distancia irónica y sus constantes paradojas y contradicciones pues demuestran esta suspicacia con el lenguaje. Al igual que el oficio, el conocimiento dentro de este paradigma de cultura china, yo aplico lo mismo en la japonesa, se adquiere a través de la práctica, con el saber tácito. El Tao se entiende haciendo y no pensando. Como diría Confucio, para las cosas relevantes y trascendentales es mejor estar en silencio. Para el resto hay que encontrar palabras adecuadas. Y por lo tanto rectifica el uso de las palabras para que su significado sea el correcto. Pero en definitiva podemos hablar de lo que es relativamente importante o importante, pero de lo que es esencial y fundamental, de eso no podemos hablar porque no hay palabras que lo capten. Kamo no Mabuchi, que es un poeta y filólogo japonés del siglo XVII, dice que definir los principios es tratarlos como muertos, ¿no? O sea que a partir de ahí ya no podríamos decir nada. El budismo también tiene un enfoque similar en cuanto a las limitaciones al lenguaje. Es la famosa frase del budismo, si encuentras al Buda, mátalo. Eso quiere decir que el uso de las palabras pues, no procede, ¿no? Directamente. Shido Bunan, que es maestro zen del siglo XVII, decía que las mejores palabras nos ayudan a llegar más allá de las palabras, ver y escuchar directamente. Aquí otra vez tenemos esta experiencia directa de la percepción intuitiva. Kazashi Nabuo, profesor de la filosofía de la Universidad de Hiroshima actualmente, afirma que las cosas importantes van de corazón a corazón. La pregunta es, una vez que descubrimos que el lenguaje es como una capa que falsifica la realidad, la podemos conocer, es decir, hay una realidad más allá del lenguaje. O la podemos, a través del lenguaje, las filosofías
taoísta o shintoísta o budista nos dirían no se puede describir, pero se puede conocer sin describir. Y aquí muchas filosofías orientales responderían afirmativamente a esta pregunta, es decir, esta realidad se puede conocer, no se puede describir, pero sí se puede conocer. Y Bajini hace aquí una comparación con Kant, en vez de llevar el pensador al mundo, o sea, de que hay un observador y la realidad que conoce, Kant pues lleva al mundo al pensador. El mundo noumena, que es el que está fuera de los fenómenos que percibimos, está a su vez fuera de nuestro alcance. Podemos reducir o eliminar el uso del lenguaje, pero no neutralizar la mente. Si hiciésemos entonces la lectura de las filosofías orientales a través de la perspectiva kantiana, podríamos decir sentirnos Brahman, podríamos decir que sentirnos Brahman, o sea, la conciencia universal, no nos hace Brahman, que sentirnos fuera del tiempo no nos libera del tiempo. Es decir, que nosotros a través de nuestras limitaciones, ya sea lingüísticas o cognitivas, no nos podemos situar dentro de aquella filosofía, dentro de aquella realidad que existe de alguna manera de forma objetiva e independiente de nuestra percepción. Vale, son aquí me suena la torre de la campana de la iglesia que son las 9. Entonces creo que la siguiente pregunta de cómo entendemos la realidad, si como un conjunto de percepciones, una construcción lingüística o un mundo objetivo fuera de nuestro alcance, pues nos la podemos reservar para la siguiente sesión. No sé qué os parece. Sí, bueno, es una pregunta difícil. Pues Es una pregunta la difícil y pregunta muy larga. final Sí, de la carrera de sí, filosofía y no sé efectivamente. Uy, no sé cómo se no. responde. Y no se responde de ninguna manera. Conclusiva al menos. Pues Sí, nada, sí. buenísimo, Magda, muchísimas gracias. La verdad que es un A trabajazo vosotros. y me encanta que no hagas resúmenes, sino que hagas guías muy pensadas y nos haces aprender muchísimo. Es una clase esto. Aprendo de vosotros y de vuestras visiones, así que Así- muchas gracias. pues muchas Nos gracias a vemos ustedes. entonces de aquí con este libro, de aquí En 2 a semanas. 2 semanas. En la Ujú. próxima semana, déjame decir que vamos a arrancar con un libro nuevo y con moderador que nunca tuvimos, que es Alberto, este amigo mío que vive en Buenos Aires, Ah, y sí. es Energía y Civilización, una historia, cómo la energía ha definido nuestro mundo desde las sociedades de cazadores y recolectores hasta la actual civilización fósil, de Václav Smil. Eh, Así que nada, la semana que viene ese libro es un libro muy largo, eh, pero muy interesante los datos que da, ¿no? Así Sí. que aunque no lo leáis, yo os invito a venir porque vamos a hacer un tipo de moderación divulgativo. Ya la primera sesión la va a hacer Alberto y la segunda la haré yo. Estamos ahí trabajando, es muy denso el libro, pero le estamos sacando muchísimo jugo. Lo estoy digiriendo, está interesantísimo. Bueno, Muy bien. nos vemos. Bueno, pues Gracias. gracias, buen sábado. Gracias. Hasta Chao. luego. Buen Gracias. sábado, Vamos. muchas Buen gracias. sábado. Hasta Gracias, luego. Gracias. Magda. Adiós. Bueno, Magda, pues nada, ya te has quedado. Ah, Adiós. sí, fíjate, sí, no he dado el botón.